empresarios de Buen Pasar fueron beneficiados con el Puigdemont de Frontera. Tras la promulgación del decreto número 5088 que establece subsidios para los trabajadores y comerciantes de 16 ciudades que comparten frontera con la Argentina en los primeros días de abril, se comenzó con la inscripción que en 2 semanas superó las 130.000 personas, pero se realizaron las verificaciones y cruces de nombres y se encontraron que hasta presos de las penitenciarías se anotaron. Tras la depuración, quedaron alrededor de 25.000 beneficiarios que se vuelven a dividir en 4.000 trabajadores del sector formal y el resto de los informales. Desde el sábado, el primer grupo comenzó a cobrar, lo que serán 4 pagos equivalentes al 50% del salario mínimo vigente, unos 1.100.000 guaraníes. El primero de los pagos será doble, es decir, un salario mínimo. Para los 21.000 informales, el pago será de 500.000 en 2 pagos que se iniciarán esta semana. Las personas que podían ser alcanzadas por este beneficio eran los trabajadores, personas físicas, comerciantes, personas unipersonales inscritas en el Registro Único del Contribuyente que fueron afectados por la pandemia y que no hayan sido ya beneficiados con otros subsidios anteriormente. Hasta ahí, el apoyo conocido como Puigdemont de Frontera tenía un fin loable, que era ayudar a las personas o comerciantes que efectivamente estaban siendo duramente golpeados por la pandemia. Pero todo cambió cuando se dio a conocer la lista de las personas que desde el sábado debían pasar a cobrar la ayuda, ya que en la primera aparecieron nombres de comerciantes y empresarios de Buen Pasar que no necesitan de ese dinero, ya que viven en exclusivos barrios cerrados de Encarnación. Son dueños de lujosas mansiones, comercios, restaurantes, cadenas de farmacias, hoteles y se manejan en vehículos de lujo. En las redes sociales y páginas web que publicaron la lista, los comentarios contra los avivados no pararon. Uno de los casos que más indignación causó fue el de Ana Bulsachelli, quien tiene una mansión en Aguavista, un complejo a orillas del río Paraná, reservado solo para las familias más pudientes de la zona, y también es dueña de hoteles, restaurantes y farmacias. Muchos de los subsidiados por el Puigdemont de Frontera viven en ese lujoso complejo que tiene una inversión varias veces millonaria. Luis Osvaldo Sarquis Peta es un proveedor del Estado. Aparece en la página de la Dirección de Contrataciones operando en el rubro de perforaciones con el nombre de Sarquis Perforaciones. Otro de los beneficiados. También hubo mucha indignación contra Teresa Cristina Malinowski y Basiuten, quien vive en una mansión ubicada en un lujoso barrio de Encarnación al que se lo conoce como Hollywood, por su exclusividad. No se sabe qué negocio tiene a su nombre, pero apareció en la lista de los beneficiarios. Gabriela Benítez López tiene un negocio de venta de uniformes en el circuito comercial Encarnaceno que no cerró durante la pandemia y la mujer se maneja en una camioneta de lujo último modelo. Otro al que también denunciaron los encarnacenos al ver su nombre entre los que recibirán el aporte es Ricardo Wander Casas, conocido político. Aparece en la nómina y según señalan los que no conocen, tiene muchas propiedades en la zona. De esta manera se suceden los nombres de empresarios que tienen un buen pasar, pero que están cobrando la ayuda del Estado en detrimento de otros comerciantes y trabajadores formales que tuvieron que despedir gente y están al borde del cierre, que no aparecen en el Puigdemont de Frontera. Al darse a conocer la lista de los beneficiados por este subsidio, las protestas de las personas y la indignación no se hicieron esperar. Algunas voces que se hicieron escuchar señalaban que esos pocos más de 2 millones de guaraníes que cobraron estos empresarios no les iba a alcanzar ni para pagar un asado de fin de semana o para más de un tanque lleno de sus vehículos. Una vez más, los avivados se pusieron en primer lugar para recibir un dinero que, atendiendo al estilo de vida que llevan, no les hace falta, pero le privan de un ingreso importante a quienes realmente la están pasando mal en estos tiempos difíciles de sobrellevar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. La Caja Negra, 21:09, 15 grados. La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Este tema es increíble, ¿no? Personas que estábamos viendo estas imágenes
Y yo le pregunté, o nosotros le preguntamos ayer en Radio 1 al ministro de Hacienda, vamos a hablar hoy, a preguntarle, porque yo sé que hicieron un trabajo de depuración de la lista, cruzamientos de datos. En principio se escribieron 130.000 personas que querían acceder a esta ayuda al cultivo de frontera, y después la lista se fue depurando porque aparecían personas que estaban en las penitenciarías del departamento de Itapúa. Se depuró la lista, pero sin embargo nosotros hemos accedido a quienes, según la lista oficial del Ministerio de Hacienda, quienes cobraron este cultivo fronterizo, y son personas que tienen un muy buen pasar, que algunos de ellos son propietarios de estaciones de servicio, tienen casas de verano en Brasil, viven en lujosos barrios cerrados. Y sin embargo, esta mañana hablábamos con comerciantes de una de estas 16 ciudades fronterizas con la Argentina, que son los que tendrían que recibir este beneficio, el cultivo fronterizo. Y nos decía un comerciante, dueño de una heladería, de una hamburguesería, que hace un año tiene movimiento cero, porque Alberdi, por ejemplo, es una ciudad que hoy está a un paso de convertirse en una ciudad fantasma, por el fuerte impacto. Imagínense ustedes, hace un año que no hay movimiento comercial alguno allí en esa ciudad. Y sobre esto queremos consultarle al presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Vázquez. Está en línea Miguel Vázquez. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Yo estaba, no sé si llegaste a ver, Miguel, el informe. Yo decía, pues, ¿cómo no se ha hecho una tarea de depuración de esta lista? Vemos ahí personas, y reitero, perdón que vuelva a repetir, que viven en lujosos y coquetos barrios cerrados en la Encarnación, tienen casas de veraneo en el Brasil y tienen el dueño de estaciones de servicio que no paró, que siguió trabajando. Sin embargo, aparece su nombre allí, que cobraron los 1 millón de guaraníes fruto de este cultivo fronterizo. Y hoy nos decía un comerciante allí de tu ciudad, Miguel, Iván González, sí, nosotros no hemos cobrado todavía, hicimos todo el proceso, entramos en la lista. Yo no sé si a partir de ahora, es cierto, pagaron primero a los formales y después van a pagar a los informales. Miguel, ¿cuál es la situación en tu ciudad? Bueno, la situación es como la que estás planteando. Hace 13 meses que los comerciantes alberdeños no estamos trabajando, es por eso que acudimos a nuestros representantes y bueno, salió esta ley con algunos problemas, pero justamente estamos tratando de subsanar esos inconvenientes que estamos teniendo. Desde el Vamos, esta ley se modificó. En principio era solamente para las ciudades que tienen comercio fronterizo, como Alberdi, Nanagua, Circuito Comercial de Encarnación y otras ciudades. Pero después, por una indiscusión, diríamos, de algunos parlamentarios, se amplió a 16 ciudades que nada tienen que ver con el comercio fronterizo. Pero salió de esa manera. Nosotros en Alberdi, de un total de aproximadamente 1.000 comerciantes, de los cuales 500 son formales, que tenemos RUT, que pagamos los tributos correspondientes, damos mano de obra, fuente de trabajo, 3.000 empleados aproximadamente dependen de los comercios formales, y otros 500 comercios informales. En esta primera tanda fueron beneficiados 180 comerciantes con RUT y estamos planteando la inclusión de otros 150 comerciantes que ya han acercado esta mañana en la oficina de la Cámara de Comercio los respectivos documentos de inscripción con la copia del RUT y con la copia del documento que no fueron beneficiados. Y estamos esperando también para mañana la lista de las personas que no son formales, de los comerciantes que trabajan en las casillas o como ayudante de los comerciantes, que en realidad es una muy buena cantidad de personas que viven en Alberdi. En total, Miguel, ¿cuántos son? Aparte, dijiste lo del sector formal, también están los informales que deben
recibir este subsidio. En total, ahí en tu ciudad, ¿cuántos son? Formal somos 500, informales son 500, pero dependen indirectamente 6.000 personas. 6.000 personas. Entre 10, 11, 12.000 personas. De esta cantidad todavía allí en Alberdi no cobraron. Van a empezar a cobrar ahora. Solamente 180 personas Solo cobraron, 180. 180 comerciantes formales, hasta ahora. Hasta ahora, sí. Esperamos un rato, Miguel. Le quiero saludar también a Iván González. Es un comerciante allí de tu ciudad, de Alberdi, con quien charlamos esta mañana en Radio 1. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos cuál es tu situación, compartir con nosotros esto porque después vamos a hablar con el viceministro de Economía y todo esto que ustedes están diciendo, nosotros le vamos a hacer el reclamo, porque me contabas esta mañana en la radio que no cobraron todavía ustedes y están preocupados y están desesperados. Exactamente. Ya te comenté yo que hace 2 meses yo tengo una heladería con hamburguesería y hace 2 meses que no vendo absolutamente nada. Ya me comí todo mi ahorro, ya no tengo de dónde sacar más nada. Y no fui beneficiado con el tema de lo que le corresponde a los fronterizos comerciantes. Y sí, a muchos le vino, ¿me entendés? Pero lastimosamente yo soy padre de familia, soy el único que aporta en la casa. Tengo una hija que es madre soltera con 3 hijos y es una cosa terrible lo que está pasando. Absolutamente no pasa nada. ¿Vos cumpliste, entraste a la página, completaste todos los datos así como requiere el Ministerio de Hacienda para ser un beneficiario de Deportivo Fronterizo? Exactamente así, sí, tal cual lo hice y me dio todos los cosas. Ahí mismo le pasé a Miguel, hoy también que conversé con él después y le entregué lo que él me pidió para llevar a mostrar allá que por qué no fuimos beneficiados algunos, ¿no? Hace un año vos no, tu actividad comercial, decís que tenés una heladería y una hamburguesería. Nula Exacto. Actividad, no pasa absolutamente nada en tu negocio, Iván. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pasa este tema de que acá todos se reinventaron, ¿cierto? Y lo que yo digo que todos merecemos, todos tienen el derecho a trabajar y llevar plata a su casa. Pero ¿qué pasa? Que con este reinvento muchos hacen lo mismo que hago yo. Con la única diferencia que yo pago mis impuestos y tengo boleta legal y todo ese tipo de cosas. Los demás trabajan, no tienen y trabajan tranquilamente. Entonces es una como quien dice, una desleal el tema este, ¿entendés? Que pagamos impuestos, la luz recara, tengo que pagar ahora 1.600.000 más o menos, que me viene el último aviso este mes, porque no pude alcanzar, ya refinancié la cuenta que tenía anteriormente y ya no tengo de dónde agarrarme. Y no tengo cero ayuda. A mi hija le vino creo que una vez o 2 veces el certificado con 1 millón de guaraníes en 1 año y medio más o menos, teniendo 3 hijos. ¿Vos creés que es ayuda esto? Este tema que estás diciendo, lo de la ANDE, hoy hicieron una conferencia de prensa al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y hablaba de los beneficios. Y esta mañana también el presidente de la ANDE nos dijo, vos podés identificarte como un afectado por esta pandemia y podés lograr ese beneficio del 50% y fraccionar tu deuda con la ANDE, Iván. Esa gestión podés hacer, no te pueden cortar, sí. No te pueden cortar la energía eléctrica porque sos víctima hoy de esta situación. Yo sé eso, puedo refinanciar y refinanciar, ya refinancié mi deuda que cuando empezó este tema de la pandemia. Pero que no hay plata, ¿cómo yo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar mis impuestos si no entra nada, no entra absolutamente nada? ¿Cómo yo voy a refinanciar? ¿Cómo voy a sacar un préstamo? Ya saqué un préstamo, ahora tengo que pagar ese préstamo. ¿Cómo yo lo pago si no hay plata, no hay nada, si no pasa nada acá? Es un desierto. Y Alberdi es una cosa especial porque nosotros vivimos en un codo. Y estamos completamente aislados. Antes estábamos aislados porque no teníamos ruta, ahora peor, estamos más aislados que nunca otra vez de nuevo. Qué terrible. No sabemos qué hacer.
Sí. Voy a hablar, porque nos dijo que nos iba a atender el viceministro de Economía. Le vamos a Una cosa plantear, más. sí, Sí, una cosa. Esto que yo te estoy diciendo yo a vos, esto deberían hacerlo los políticos, esta gente que se dedica a la política para poder ayudar al pueblo, no soy yo. ¿Me entendés? claro. Pero al final me la tengo que rebuscar solo yo, me la tengo que rascar solamente yo, porque nadie me escucha, nadie me entiende, porque el tema acá con los políticos es algo terrible. No, 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 no. Tendría muchas cosas más para decir, pero no sé, no puedo, porque vos sabés cómo es el tema. Te entiendo perfectamente, Iván, te entiendo perfectamente. Nosotros vamos a preguntarle al viceministro, vos decís, con tu nombre, tu número de cédula, todos los requisitos, te anotaste y Exactamente. estás esperando por lo menos para ya recibir ese 50% de cultivo fronterizo. Le vamos a preguntar a ver cuándo se va a concretar eso. Exactamente. Algo me va a ayudar, aunque sea para comprar coquito y tener cocido, porque para otra cosa no me va a alcanzar, ni siquiera me va a alcanzar para pagar la luz. ¿Me entendés? Pero tiene que venir otra clase de ayuda para acá. Tienen que acercarse los políticos, tienen que venir y ponerse en el zapato que tenemos nosotros acá, lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. Es terrible acá lo que tenemos. En cambio, Pilar y eso tienen otro tipo de... Ellos no tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Claro. Nosotros mañana... Alberdi es una cosa... Alberdi es especial. Alberdi es algo... no sé cómo poderte decir para que se entienda. Hay que venir y mojarse la camiseta acá como nosotros lo hemos mojado acá. Pero nadie nos entiende. Iván, nosotros vamos a irnos al Alberdi con el equipo de la Caja Negra. Acá las productoras ya me dicen que sí se quieren ir para mostrar la realidad allí de tu ciudad, porque son muchos compatriotas que están en la misma situación la que vos estás describiendo. Y mañana también le vamos a llamar al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy en este plan anunciado por el gobierno para mitigar y para hacer frente a las personas afectadas por la pandemia, hablaron también de la entrega de kit de alimentos. Uno supone que eso también... les vienen a los chicos en el colegio, de la escuela les viene ese tema. Y con eso es lo que estamos sobreviviendo. Algunos, los que no tenemos el dinero. Porque yo ya, como te digo, yo ya comí todo mi ahorro. Ya no tengo más nada. Ni siquiera la heladera tan vacía. Me gustaría mostrarte. Y con mucho gusto le voy a esperar acá a la chica, a tu corresponsal cuando venga para acá, la Caja Negra. Prista se llama mi negocio. Estoy frente a Copaco, a 50 metros de la municipalidad. Una heladería. Vamos a irnos esta semana para que las autoridades sepan, conozcan y vean cuál es la realidad allí de tu ciudad. Iván, mucha fuerza, vamos a hacer el seguimiento al caso de ustedes. Gracias por atendernos, buenas noches. Dale, amigo, gracias a ustedes y gracias por todo. Y muy bien. Voy a esperar. Dale, muy bien, muchas gracias. Miguel, ¿estás Miguel Vázquez? Sí, estoy y tengo la carpeta de Iván y 120 carpetas más de comerciantes y dueños que no fueron beneficiados. Todos se inscribieron, todos tienen RUT, todos tienen la fotocopia de su documento y mañana a las 16 horas estamos convocados para una reunión vía Zoom con la gente del Ministerio, del equipo económico del Ministerio de Hacienda, en donde vamos a plantear, nosotros ya tenemos todas las carpetas de las personas que no fueron beneficiadas, ya hicimos el listado y esperemos que el Ministerio responda lo antes posible, porque así como dijo Iván, la situación acá es desesperante. 1.000 comerciantes, 500 formales, 500 informales, 3.000 empleados quedaron sin trabajo y 6.000 personas que viven en forma indirecta del comercio también quedaron sin trabajo. Acá no hay absolutamente otra fuente de trabajo. Los que tuvieron suerte y ahorraron, de eso están viviendo, pero ya muchos están viviendo de la caridad de los amigos y de los vecinos. Miguel, es cierto, a mí me contaban el otro día en la radio, en Radio 1 a la mañana, me pasaban un mensaje, me dicen, tienen que venir al Alberdi, esto es una ciudad fantasma. Esa es la realidad, parece una ciudad fantasma por el nulo movimiento ahí en tu ciudad, Miguel. Y yo le agregaría, es una ciudad como un cementerio, no hay nada, absolutamente nada. 700 metros son la distancia de un puerto a otro, que es la zona comercial, donde normalmente 3.000 a 5.000 personas por día visitaban Alberdi, turistas argentinos con un poder adquisitivo, porque ellos pueden pasar $300 por persona, es el dinero que ellos pueden comprar en Alberdi y hacer pasar legalmente por aduana. Imagínate la cantidad de dinero que se movía en Alberdi.
y desde el 16 de marzo del año 2020 nosotros estamos sin un solo turista. Paralizado Alberdi, y no solamente Alberdi, gran parte de lo que se produce en nuestro Paraguay querido se vende y se pasa por Alberdi. Por ponerte un ejemplo, una pymes de Itá que fabrica zapatones, su capacidad de producción es de 100 zapatones por semana. 30 es lo que puede consumir el mercado paraguayo y 70 es lo que se exporta. Se exporta por las ciudades que tienen comercio fronterizo como Nanagua, Alberdi, Encarnación. Y bueno, esos 70 zapatones hoy no se pueden exportar y son esa mano de obra que se podía haber utilizado para fabricar estos zapatones, no se está utilizando en Itá como en el resto del país. Por eso es que es muy importante las ciudades fronterizas. Absolutamente. Cintia Arza, Tuki, una de las productoras se van a contactar contigo para ir y hacer este recorrido para mostrar un poco cómo están ustedes allí. Y este anuncio, no sé si llegaste a escuchar, Miguel, que hicieron las autoridades del Ministerio de Hacienda, lo de Fogapi, que van a fondear Fogapi $50 millones, 50%, lo de la energía eléctrica, ANDE, también hablan de la reducción del IVA para alquileres de los locales comerciales, kit de alimentos. Yo supongo que todo eso también a ustedes les tiene que alcanzar, Miguel. Nosotros tenemos una mesa de diálogo con el propio ministro de Hacienda, con los viceministros de Economía y Administración Financiera y el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Nos reuníamos periódicamente hasta el mes pasado. Este mes, justamente ayer, debido a que muchos socios de la Cámara de Comercio de Alberdi no accedieron a este subsidio, pedimos una reunión de urgencia que felizmente ya tenemos fecha y hora, que es mañana a las 16 horas. Ahí vamos a presentar formalmente el pedido de reconsideración de la inclusión de estos comerciantes que cumplen lo que la ley exige. Hay que recordar que la ley del subsidio al comercio fronterizo dice todas aquellas personas que fueron afectados sus ingresos por el COVID-19. Eso implica que una persona tenga un comercio grande o chico y que haya sido afectado su ingreso, puede ser beneficiario de este subsidio. No habla de personas humildes ni personas con un buen pasar económico. Solamente habla de personas que hayan sido afectados sus ingresos por el COVID-19. En el caso nuestro, Alberdi, la totalidad de Alberdi, todos los comercios, los 1000 comercios de Alberdi fueron afectados porque la frontera se cerró y un solo turista no tuvimos más desde el 16 de marzo del 2020. Terrible. Vamos a hablar después de cortar contigo con el viceministro y también exponerle esto que mencionaste vos, que mencionó Iván González, a ver qué respuesta nos dan. Gracias, Miguel. Vamos a seguir en contacto. Muy amable. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Hablábamos con Miguel Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Alberdi. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ¿sí? Pausa cortita. Seguimos a ver si nos atiende el viceministro, ¿sí? El viceministro es Iván Haas. Vamos a ver si viceministro de Economía, a ver qué respuesta nos da a este reclamo que acaban de escuchar ustedes. Qué preocupante y desesperante, ¿no? Lo que expuso Iván González. Prácticamente ellos están viviendo del kit de alimentos que le dan a sus hijos en el colegio, la escuela. De eso están sobreviviendo. Terrible. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos, estamos en vivo, la caja negra. Acá me dicen, en el decreto no se hace la salvedad si personas de buen pasar, pero una cuestión de sentido común, ¿verdad? Yo no digo por quienes tienen que hacer el cruzamiento de datos. Y acá me pasan mensajes gente de Encarnación que están indignadas, ¿verdad? Porque aparecen nombres de beneficiarios que si bien pueden tener locales, comerciales, negocios, pero no la están pasando mal como si estaba pasando este señor Iván González que escucharon ustedes de Alberdi y que hasta ahora todavía no cobraron. Está Iván Haas, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, para vos y para todas las personas que nos están mirando. Un gusto estar en tu programa. Gracias por participar. Queremos
darle respuesta también a esta gente. A mí me llegó un montón este testimonio de Iván González diciendo que ya se endeudó, ya no tiene para pagar la energía eléctrica, están viviendo prácticamente del kit de alimentos que en el colegio le entregan a sus hijos. Hizo todo el trámite y todavía yo supongo que debe darse ahora el desembolso del Putibó fronterizo para la gente de Alberdi en cualquier momento, viceministro. Es así, Jorge. Voy a hacer una recapitulación rápida. A ver. Recordemos que nosotros empezamos a abrir el periodo de inscripción para este programa el jueves de la semana antepasada, quedó abierto 3 días. Lo cerramos el sábado a las 23:59. Trabajamos en la base de datos una semana prácticamente para hacer la depuración de la misma. Recordemos que inicialmente se habían inscrito alrededor de 131.000 personas, si sumamos formales e informales. Posterior a esa semana de trabajo, Jorge, que nosotros hicimos el cruzamiento de datos, fuimos limpiando la misma, ¿verdad? Y excluyendo a aquellas personas cuya declaración jurada no coincidía con los criterios que nosotros habíamos establecido para ser beneficiarios de este subsidio. Estamos hablando de que fueron excluidas alrededor de 106.000 personas que no cumplían con los requisitos. Finalmente nos quedamos con un universo de formales más informales de alrededor de 25.000 personas, de los cuales estamos hablando de alrededor de 3.700 formales y informales alrededor de 21.000. Para los formales ya empezó el pago el viernes pasado y los informales van a empezar a cobrar el día de mañana. Los informales 21.000 que cobran ¿cuánto? 500.000. Son 2 pagos de 500.000. 2 pagos de 500, sí. El 50%. Sí, recordemos que la versión inicial de este proyecto de ley, Jorge, cuando vino la primera versión desde el Congreso, era solamente para los comerciantes formales. Fue desde el Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo, que nosotros también incluimos a los comerciantes informales. Inicialmente en la primera versión no estaban incluidos, entonces nosotros vetamos esa ley, incluimos también a los informales y bueno, también delineamos un poco estos montos. Yo estaba mostrando, no sé si llegaste a ver el informe puntualmente con Encarnación, porque gente de Encarnación nos contactaron con nosotros, nos pasaron en detalle que efectivamente esta plata ya se pagó, ya se desembolsó. Yo decía, es cierto, son comerciantes, pero me dicen los encarnacenos, nosotros vemos el buen pasar de estas personas que viven en esos barrios coquetos, barrios cerrados, que tienen casas de veraneo en el Brasil, que no hay problema que los tengan. Pero uno dice, esta ayuda, esta asistencia, este auxilio debería ser llegar preferentemente a esas familias o a esas personas realmente que la están remando, como el caso de Iván, que prácticamente la están pasando hambre, viceministro. Concuerdo plenamente contigo, Jorge. Es más, estuve escuchando las declaraciones de estos comerciantes que hablaron, que me precedieron en la palabra, y la verdad que duele, ¿verdad? Duele, y justamente este programa iba dirigido, o sea, es dirigido para las personas que más necesitan. Recordemos que estaba dirigido para empresas unipersonales y personas físicas. Yo vi el informe, Jorge, y realmente lo único que puedo decir al respecto, celebro estas denuncias que están surgiendo ahora. Justamente yo quería comentarte, Jorge, nosotros desde el sector público nos embarcamos en un barco que se llama Transparencia, ya desde hace más de 6-7 años con la promulgación de varias leyes que nos obligan justamente a transparentar estas cosas. Es por eso justamente que nosotros publicamos la lista de los beneficiarios, ¿verdad? Eso es transparente, abierto, y cualquier ciudadano que tenga internet puede entrar a revisar. Justamente esa es la intención de publicar la lista, por eso yo agradezco estas denuncias. Además, invito a las personas a que puedan seguir denunciando estos casos que eventualmente no deberían ser beneficiarios de este subsidio. Para el efecto tenemos todas las plataformas de redes sociales del Ministerio de Hacienda, estamos hablando Facebook, Twitter, Instagram, que pueden hacer su denuncia, inclusive si quieren hacerlo de manera anónima no hay ningún problema, ¿verdad? Lo escriben y nosotros chequeamos esta denuncia. Yo te quiero comentar, Jorge, que en las 2 ediciones anteriores de PTU también tuvimos casos similares. Te quiero decir que en la edición de PTU 1 tuvimos más de 11.000 denuncias remitidas a la Fiscalía de gente que que se inscribió, pero no deberían ser beneficiarios del programa. Ya en PTU 2.0 este número de denuncias bajó a 257.
Acá hay que tener en cuenta, Jorge, que la ley era muy clara, ya en su artículo 5, de quiénes son las personas que no deberían ser beneficiarias de este subsidio. También esto nosotros aterrizamos en un decreto para que esto sea más específico. Así que aquellas personas, Jorge, que se inscribieron a sabiendas de esta ley, y vos como abogado sabrás mejor que yo, nadie puede desconocer la ley. Entonces, aquellas personas que falsearon sus datos en la inscripción, yo les recuerdo que esta inscripción, el formulario tiene carácter de declaración jurada. Entonces, aquellas personas que falsearon sus datos, sus casos van a ser remitidos a la fiscalía. De hecho, estos dos casos que te estaba comentando, que tuvo 1 y 2, hoy en día están en la fiscalía y están judicializados. Claro, precisamente porque esa información de los beneficiarios es una información pública. Allí en Encarnación, como es una ciudad relativamente se conocen todos, revisan la lista y dicen, pues espera un poco, acá aparece Jorge Torres, pero no está tan mal económicamente, a diferencia de Juanita Pérez, que sí la está pasando mal. Entonces por eso decidieron pasarnos estos datos para amplificarlo. Y yo te agradezco también, viceministro, que nos atienda, y sé que van a recoger esto y van a dar una respuesta, aparte de esto, a lo otro que sí nos preocupa, porque acá veo también mensajes de gente que está muy preocupada por lo que pasa en Alberdi. A mí el relato de este señor Iván González me liquida, ¿verdad? Tiene familia, dice, imagínate lo que está viviendo del kit de alimentos que el colegio, la escuela le entrega a la hija, y de eso están sobreviviendo. Tiene una heladería, tiene una hamburguesería, hace un año 0 facturación. Y yo entiendo el espíritu de Frontera, es precisamente eso, ¿verdad? Y uno supone que si bien ellos completaron todo el formulario, todo el requisito, ya deberían estar cobrando ahora en estos días, ¿no? Escuché el caso, Jorge, y como te digo, yo lamento y duele escuchar ese tipo de declaraciones de comerciantes, ¿verdad? Entonces, yo acá quiero dejar bien en claro una cosa, Jorge. La responsabilidad de la persona que se inscribió falseando sus datos es única y exclusivamente de esa persona. Entonces, de nuevo, el formulario que llenaron tiene carácter de declaración jurada. Yo insto a la ciudadanía en general que nos ayude a revisar esa lista y que acerquen sus denuncias a través de esta plataforma, que nosotros vamos a darle seguimiento a esas denuncias y vamos a presentar a la fiscalía. Lamento mucho que personas de buen pasar tengan que hoy en día sacarle ese subsidio a personas que realmente están necesitando. Realmente, como habíamos dicho al inicio de la entrevista, este programa estaba pensado para aquellas personas que más necesitan. Tal vez para una persona de buen pasar no sea mucho dinero, como lo mencionaste en tu bloque anterior, pero para aquella persona que dejó de operar desde marzo del año pasado, como el caso de Iván de Alberdi, yo creo que hubiera sido una ayuda fantástica, pero lamentablemente hoy nos encontramos con estos casos de personas que probablemente hayan falseado sus datos para poder acceder al beneficio. El filtro, acá me dicen falló el filtro, ¿qué medidas concretas tomarán? Bueno, ustedes en principio creen en los datos que se les acercan, ¿no? Pero ahí ese chequeo es donde debe ajustarse, ¿no? Corroborar de que efectivamente, de hecho, arrancaste la entrevista diciendo que tenían ¿cuánto? 130,000 y algo, y eso fueron depurando. Aparecieron hasta presos que estaban en las penitenciarías que se anotaron, imagínate, ¿verdad? Entonces... Es así, yo no diría que falló el filtro, porque realmente si miramos la cantidad de inscritos inicialmente, como te dije, hablábamos de más de 131,000 personas, fueron excluidos más de 106,000 de esto, ¿verdad? Entonces, ahí si nosotros empezamos a desagregar los motivos por los cuales fueron sacadas estas personas de la lista inicial, bueno, tenemos varios, pero puedo mencionar los más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que ya eran cotizantes del IPS, aquellas personas que ya tenían un subsidio por parte del Estado. Increíblemente, Jorge, nosotros inclusive encontramos personas fallecidas que fueron inscritas dentro del registro, también aquellas personas privadas de su libertad. Entonces, realmente duele mucho que gente inescrupulosa quiera cobrar ese subsidio cuando otros compatriotas realmente lo están necesitando mucho más, ¿verdad? Entonces, ese primer filtro yo no diría que falló, sino que fue bastante efectivo. Son 106,000 personas que fueron excluidas por estos motivos a grandes rasgos que te comenté. Y las que quedaron, probablemente si no son sujetas del beneficio es porque falsearon sus datos. Por último, viceministro, este anuncio que hizo el ministro Llamosa hoy
estas medidas para paliar la situación de los afectados por esta pandemia, supongo, y la lógica dice que los comerciantes de la zona de frontera también se van a beneficiar con el tema Fogapi, 50% de reducción de energía eléctrica ANDE, el tema de la reducción del IVA para los locales, los salones comerciales que están en alquiler, con los kits de alimentos. Uno supone que también estas personas van a ser beneficiadas con eso, ¿o no? Es así, Jorge. Yo acá quiero aclarar un poco. Hay medidas que son transversales realmente que van a poder abarcar a todos los sectores comerciales, pero también hay medidas que son un poco más específicas para aquellos comercios, rubros que principalmente operan en la noche y que son los más afectados, entre los afectados por las medidas de restricción de circulación. Recordemos que hoy en día la restricción está a partir de las 8 de la noche, entonces estamos hablando de que restaurantes están cerrados, ¿verdad? También están afectados el rubro hotelero, turístico, entonces hay medidas específicas para estos sectores que son los más afectados, entre los afectados, y también hay medidas transversales que van a beneficiar a todos. Por ejemplo, el tema del IVA para el alquiler comercial es una medida transversal que beneficia a todos. También tenemos que decir que sigue activo el subsidio que otorga el IPS para aquellos trabajadores formales cuya empresa le ha aplicado una suspensión temporal o están con reposo de COVID o tienen un aislamiento preventivo. Entonces, también el Fogapi, el incremento adicional que queremos hacer al Fogapi también va a beneficiar a todos. Son medidas transversales. Perfecto. Vamos a seguir con este tema, viceministro. Gracias por este contacto, Iván. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, Jorge, por el espacio. Hasta una próxima. Sí, señor. Muchas gracias, viceministro de Economía, Iván Haas. Escucharon ustedes sobre esta situación, PTO de frontera, cómo van a hacer cómo tuvieron que depurar la lista, ¿no? Imagínate la cantidad que se habían anotado, personas que no tendrían ninguna razón para recibir este beneficio, pero igual se anotaron. Y como les dije acá, las productoras van a ir al Alberdi. Queremos mostrar si efectivamente... A mí me dicen que Alberdi, le pedí fotos acá a Miguel, es una ciudad fantasma. El movimiento es cero. Y literalmente las familias allá en Alberdi están pasando hambre. Porque escuchaste lo que dijo Iván. O sea, gracias a que entra en un colegio público, con el tema del almuerzo escolar, ahora nos está haciendo eso, reciben los kits de alimentos. Y esa familia está comiendo hoy gracias a ese kit de alimentos, que es para el hijo, porque comparto otra vez con la familia. Terrible. Hambre en serio. En estas, no sé si en las 16 ciudades, porque cada ciudad tiene su dinámica, ¿no? Pero Alberdi está muerta. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. Por sexta vez invaden inmueble en Naranjito, alegando ser campesinos sin tierra. Un grupo integrado por unas 70 personas ingresó el pasado 4 de abril a unas tierras ubicadas en la zona de Naranjito, distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa, alegando ser campesinos sin tierra. Los invasores solicitaron la intervención del INDER para que se haga una mensura y se expropie el sitio a favor de ellos. Carlos Sotelo, un polémico dirigente campesino de la zona vinculado a este tipo de hechos, fue el que encabezó la ocupación. Sotelo es conocido por liderar a grupos invasores y fue denunciado judicialmente en varias ocasiones. Ante la gravedad de los hechos, se solicitó la intervención del fiscal de María Auxiliadora, Luis Albertini, para que se constituya en el sitio y ejecute el desalojo de la propiedad. Tras la intervención fiscal, se comprobó que las tierras invadidas no estaban abandonadas y sin dueño, tal como aseguran los campesinos. Las tierras pertenecen a Eitel Simón, quien adquirió 337 hectáreas en el año 2000, según consta en su título de propiedad. El propietario asegura que sus tierras no son improductivas y agrega en su descargo que tiene 28 hectáreas ocupadas por una plantación de pino desde hace 20 años y que ahora no está pudiendo cosechar por la presencia de los invasores. Además de los pinos, el dueño de las tierras afirma que tiene áreas de cultivos agrícolas en otras partes del terreno. Además, según consta en los documentos acercados al Ministerio Público, todas las fincas tienen estudio de impacto ambiental y están al día con los tributos. El fiscal Albertini
solicitó al INDER que intervenga en el caso, que se ocupe de verificar la denuncia de los campesinos y que contraste lo expuesto por el dueño de las tierras. Desde el INDER quieren hacer una mensura para ver si existe excedente que pueda ser expropiado a favor de los campesinos. Los campesinos alegan que son de una comisión vecinal reconocida por el municipio de Naranjito y que no pertenecen a grupos de delincuentes o aprovechados, o que estén recibiendo un dinero por ingresar a esa propiedad. Sin embargo, tras las pesquisas, se supo que no existe ninguna comisión vecinal en la zona y que estas personas son utilizadas por otras para apoderarse de tierras que están siendo trabajadas desde hace más de 2 décadas. Pero una vez más, los vínculos políticos que tienen estos invasores que se hacen pasar por campesinos sin tierra presionan para expropiar la propiedad de Eitel Simón, quien deberá contratar abogados, ir a una larga lucha en el plano judicial para expulsar a los invasores de sus tierras, si así lo determinan los jueces. Mientras tanto, sus cultivos se verán afectados, ya que no podrá continuar con su producción. Pero esta no es la primera vez que le quieren despojar de sus tierras a Simón, ya que en el 2020 la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que quería declarar de interés social las tierras y tenía la intención de expropiar a favor del INDER para fines de la reforma agraria varias fincas, entre las que figuraba la de Eitel Simón. Una de las fincas, por ejemplo, la 1687, inclusive tiene 20 hectáreas de reforestación, 28 hectáreas de pino, tiene estudio ambiental, cumple con todas las leyes y el pago de sus impuestos respectivos. Esas fincas no están sujetas a colonización ni reforma agraria. Por tanto, podemos acá en este estamento con poca información y más aún sin muchos datos, está dando lugar a esta expropiación. Las personas que están ocupando hoy son vecinos que tienen títulos y están asentados demasiado mucho tiempo con su familia en el lugar. Por tanto, presidente, solicito el rechazo de este proyecto de ley y le pido a todos los colegas en ese sentido. Pero pese a las presiones y maniobras políticas, eso no prosperó. Desde el mismo INDER se hicieron todos los trámites para poder quedarse con estas tierras del distrito de San Rafael del Paraná. El 30 de septiembre de 2020 se dispuso desde la asesoría jurídica del INDER que el abogado Johnny Alonso se ha designado para realizar la mensura de las tierras que querían ser expropiadas. Sin embargo, todo lo que se hizo finalmente no sirvió para que la Cámara de Diputados falle a favor de ellos. Por esas razones que ahora se apela a la invasión como último método para quedarse con tierras que fueron demostradas con documentos que tienen dueño y que son productivas. A decir del propietario, esta es la 6ª vez que ingresan a sus tierras y en todas las otras ocasiones tuvo que recurrir a la justicia para desalojarlos. Y cargar la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad, la cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible más limpio, mejor formulado y con calidad certificada. Carga naftas de Barcos y Rodados. Está Eitel Simón ahora en línea, que es el propietario de estas tierras invadidas por 6ª vez. Estamos hablando de 337 hectáreas que tiene la zona de Naranjito, que es el distrito de San Rafael del Paraná y en el departamento de Itapúa. ¿Cómo estás, don Eitel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Torres. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Realmente para mí ya es un calvario este tema, porque desde el 2000 en adelante, y hoy ya estamos en el 2021 y seguimos con el mismo problema. La 6ª vez que se invade mi propiedad. La primera vez el argumento fue de que supuestamente el título es falso.
se ha comprobado que es legítimo. Después usaron el argumento de excedente. Vino la gente del INDER a verificar, no encontró ningún metro cuadrado de excedente, estaba todo en forma correcta. Después tuve que aguantar un proyecto de expropiación presentado por un diputado de San Pedro de Cuamandeyú, el señor Paco Ledesma, que supuestamente por un tema social iba a expropiar las tierras para la reforma agraria, y eso fue tratado en el Parlamento y rechazado por no reunir las condiciones. Ahora nos encontramos con la sorpresa nuevamente de que resoluciones del INDER que datan del año pasado, la primera resolución del 30 de septiembre, firmado por el presidente anterior, y nuevamente otra resolución firmada por la presidenta actual, la doctora Lea González, quien también firma una resolución para iniciar un juicio de mensura sobre una propiedad de origen Litoral Sociedad Anónima, una empresa privada que ha loteado muchas tierras en esa zona, también tierras que tiene, por ejemplo, Frutica, una empresa grande que es vecina y colindante mía. Son todas tierras de origen de la empresa Litoral y que nunca en esa zona ha existido un metro cuadrado de tierra ni del IBR ni del INDER. Por lo tanto, me parece un tema más o menos tomado de los pelos, irresponsable de parte del INDER, en primer lugar por poner en manos de campesinos resoluciones que jamás nos llegaron a nosotros como parte afectada, no nos dieron ni siquiera, nosotros nos enteramos a través de los mismos campesinos cuando denunciamos el hecho de invasión y se presentó el fiscal, ellos presentaron estas resoluciones. Para mí es totalmente incoherente lo que hace el INDER, y en segundo lugar, para hacer un juicio de mensura, en primer lugar tienen que ser comunicados los propietarios y los colindantes, y en segundo lugar tiene que estar autorizado por un juez competente. Nada de eso ocurrió hasta ahora. Sin embargo, los campesinos invadieron ya la propiedad nuevamente con este argumento que es reiterativo, porque esta propiedad ya fue mensurada por el INDER a través de un enviado, una persona que vino de parte del INDER que hizo la mensura y llevó los informes al INDER. La asesoría jurídica del INDER, a cargo de Mercedes Agüero, tenía que expedirse al respecto. Jamás pudimos acceder a ese informe y a esa resolución de la asesoría jurídica. Y después nos encontramos con la sorpresa de la famosa expropiación. Entonces ya no hicimos un seguimiento a ese informe de la asesoría jurídica. Pero, como le vuelvo a reiterar, es una vergüenza la forma como se manejan estas instituciones y la falsa expectativa que se crea al respecto, porque aquí hay mucha gente perjudicada, que yo lamento, que son los pobres a quienes se les utiliza, se les promete cosas que son imposibles, le están sacando en concepto de derechera que cobran los dirigentes famosos, que el señor Sotelo y su hijo ya fueron condenados por este mismo tema a 2 años y obtuvieron libertad ambulatoria. Ahora son reincidentes en la misma causa
y la invasión nuevamente ya está ahí plena. Ya hace más de 15 días que tenemos que estar ahí cuidando y nuestros empleados no pueden trabajar porque son amenazados y hay una situación de incertidumbre y de temor y de un montón de cosas, ¿verdad?, que se generan al respecto. Y sobre todo, la actividad ya está paralizada, la gente no puede trabajar y también tienen el temor inclusive de acudir al trabajo. A ver, don Eitel, este es un caso muy sencillo, me parece, por lo que se expone. Usted tiene toda la documentación, es propietario de estas 337 hectáreas, puede demostrar que allí hay plantaciones, cultivos, entre paréntesis, hace 20 años que no puede trabajar. Ya se arrimó toda la documentación que confirma quién es el verdadero dueño de esas tierras. Sin embargo... Pero no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda, porque inclusive los diputados han hecho un análisis exhaustivo y han verificado toda la documentación para llevar a la Cámara de Diputados para que se rechace ese proyecto de expropiación. Todos los elementos se han arrimado a la justicia, todos los antecedentes están de todos estos años y donde a través de la justicia hemos recuperado la posesión. Pero no obstante, esto es un problema que se repite y esa inseguridad que tenemos nosotros productores, ¿verdad?, que tratamos de generar fuentes de trabajo para nuestros empleados. Yo tengo familias paraguayas que trabajan conmigo, que gracias a la estabilidad laboral que tienen la posibilidad de tener una vida digna, tienen la posibilidad de que sus hijos van a la escuela, tienen la posibilidad y acceso a salud. Todo esto, ¿verdad? Y hoy esto es interrumpido prácticamente por una cosa que no tiene nombre. Absolutamente. ¿Y qué es lo que ahora se va a dar? Intervino la Fiscalía, solicitaron al INDER una nueva mensura a su propiedad para determinar si hay o no excedentes, don Eitel. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy bien comprobada. Aparte hay un georreferenciamiento sobre esa mensura. Todos los documentos están los planos, están los desmembramientos que se le dieron a la finca madre, que hoy esta propiedad, la finca madre tenía 694 hectáreas, que no es tampoco una cosa muy enorme, muy grande, y fueron desmembrados 4 parcelas que fueron adquiridos por vecinos, y hoy la propiedad que a mí me corresponde es tan solo de 337 hectáreas. Y de esas 337 hectáreas, más del 50% tiene cobertura de bosque. Y esa es la parte apetecible por esta gente, porque lo único que quieren hacer es vender la madera, pelar todo, destruir el medio ambiente que nosotros tratamos de proteger, porque hay una ley de deforestación cero que nosotros que respetamos y que vamos a mantener ese bosque. Hay un hermoso arroyo, ¿verdad?, que tiene la protección de bosques para que no se contamine, y la reforestación de pinos se dio justamente en un lugar que ellos habían depredado y que nosotros repusimos para que el arroyo tenga una protección. Y bueno, ¿y qué más le puedo agregar, señor Torres? Es una verdadera pena que esto tenga que ocurrir, y la seguridad jurídica está lejos en este país, o por lo menos si logramos siempre recuperar, gracias a toda la documentación que poseemos,
no deja de ser un trámite engorroso y costoso, Sin porque ninguna significa duda. mover a muchísima gente. Acá me dicen, don Eitel, Diego Torales de la Asociación Rural del Paraguay, es un peligro esto que usted está exponiendo, el caso digo. El Parlamento ya rechazó el pedido de expropiación, el INDER no tiene ya nada que hacer allí, deben dejar a este señor tranquilo, porque ya no hay, ya se hizo todo, ya se planteó la expropiación, se rechazó la expropiación, ya arrimó toda la documentación de que efectivamente comprueba y determina, ya no hay dudas de que usted es el legítimo dueño de esas tierras. Sin embargo, insisten por sexta vez la invasión. Encabeza esta invasión una persona de nombre Carlos Sotelo, que entre paréntesis ya tiene antecedentes y fue condenado por haber cometido otras invasiones en otras propiedades. Entonces acá uno se pregunta, ¿qué más lo que tiene que suceder para que le dejen en paz a usted, don Eitel? Bueno, es la pregunta del millón. Yo ya no sé más qué pensar, ¿verdad? Porque esto es reiterativo. No puede ser que todas las instancias ya se manejaron, todas las suposiciones fueron descartadas porque hemos comprobado que nada de eso es veraz. Entonces, ocurre lo siguiente, uno ya no sabe a qué pensar y qué tenemos que hacer ya para evitar que esto se repita. Porque son 20 años de persecución y cada año político, cada año de elecciones, nosotros tenemos el problema porque hay políticos detrás que están buscando votos y que prometen cosas y le utilizan a esta gente. Ellos no muestran la cara, pero ellos sí apoyan con víveres, con dinero, con toda la logística. De terror. No es fácil de que una persona sin recursos pueda instalarse ahí un mes o 2 meses sin trabajar y estar bajo una carpa esperando que una promesa, una falsa promesa se cumpla en favor de ellos. Eso es inconcebible. Tiene que haber solamente gente que apoya esto y sí, son gente que está buscando, quieren una posición política, quieren ser concejales o quieren ser intendentes o no sé qué aspiraciones manejan, ¿verdad? Pero es un año electoral y un año electoral contrae este tipo de problemas. Sí. Sobre todo lo que a mí me respecta siempre es esa la situación que vivimos. Don Eitel, le agradezco su tiempo, le vamos a hacer seguimiento a este tema. Muchas gracias por este contacto, muy amable. El agradecido soy yo y muchas gracias y le deseo siempre éxito. Soy un seguidor de sus programas. Me gustan las cosas que usted investiga y quiero que tenga mucha fuerza y que siga adelante. Muchas gracias, señor. Muy amable, muy amable. Eitel Simón, escucharon ustedes, propietario de tierras invadidas. 6 veces le invadió en su propiedad. Ya se rechazó la expropiación, ya intervino la fiscalía, el INDER ya hizo una mensura, no encontró nada, no encontró excedentes, sin embargo, insisten y no le dejan trabajar en paz, tranquilo a este señor a quien acaban de escuchar. Pausa, venimos enseguida. Casas de preparados magistrales operan con laxos controles y gracias a medida de la Corte Suprema. La
Las farmacias magistrales operan bajo laxos controles y gracias a una inconstitucionalidad otorgada por la Corte Suprema de Justicia, lo que les permite producir incluso medicación para enfermos oncológicos. Estas casas de preparados magistrales están bajo la lupa de Dinavisa y Fiscalía tras la muerte de una joven de 22 años por sobredosis de flúor. El 9 de abril pasado, María Sol Chávez Franco, una joven de 22 años, perdió la vida tras ingerir 2 gramos de flúor recetados por una odontóloga. La letal dosis fue elaborada por Botica Magistral. ¿Qué garantía de calidad y qué controles se aplican a las casas dedicadas a los preparados magistrales? La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria investiga el caso que involucra a la Casa de Preparados Magistrales, donde se elaboró la receta que prescribía 2 gramos de flúor para un tratamiento odontológico. Según la ley, estas industrias están obligadas a cumplir con lo que establece el Manual de Buenas Prácticas de Elaboración, además de garantizar la calidad de sus productos. Indagando en la propia página web de la Casa de Preparados Especiales, www.botica.com.py, se pueden encontrar las cantidades mínimas y máximas de cada principio activo. En el caso del flúor, la dosis mínima para consumo es de 0,1 miligramo y la dosis máxima es de 75 miligramos. La receta elaborada que acabó con la vida de la joven de 22 años fue de 2 gramos. La casa responsable de la elaboración de esta dosis letal de flúor promociona sus servicios asegurando que desde la elaboración del presupuesto se establecen controles informatizados que garantizan, en teoría, que no habrá sobredosis. En el momento del presupuesto, usted ya está respaldado por controles informatizados que garantizan que no hay sobredosis en ninguno de los productos solicitados, que no hay interacciones medicamentosas entre los mismos, que están disponibles en nuestro stock, entre otros numerosos controles y verificaciones técnicas que aseguran las condiciones para recibir su pedido en conformidades técnicas y de legislación. Nada de esto se cumplió. ¿Qué sanciones determinará la justicia? En diciembre del año 2008, las empresas Botica Magistral Sociedad Anónima y Laboratorio Genérico Sociedad Anónima solicitaron y obtuvieron la inconstitucionalidad de 2 artículos del decreto número 8794, para los cuales se les prohibía la manipulación de principios activos como antibióticos, hormonas y oncológicos por representar riesgos para el operador, el paciente y el medio ambiente. La resolución de la Corte Suprema de Justicia benefició a los accionantes y los autorizó a elaborar este tipo de preparados magistrales. Además, se autorizó solo a los médicos y odontólogos la facultad de prescribir recetas magistrales. Los ministros José Altamirano, Víctor Núñez y Antonio Fretes sostuvieron que correspondía la inconstitucionalidad, ya que la limitación o prohibiciones respecto de los principios activos de un modo genérico por un decreto reglamentario resultaba en un acto administrativo arbitrario y por lo tanto anulable. Además, la Corte consideró que las farmacias magistrales accionantes contaban con la habilitación correspondiente expedida por el Ministerio de Salud Pública y que por lo tanto reunían los requisitos de salubridad y seguridad necesarios para la manipulación de este tipo de productos. En aquella ocasión se recurrió a la figura de los amicus curiae, amigos de la Corte, para adoptar la decisión, es decir, a la intervención de un tercero no vinculado a un proceso con el fin de contribuir al análisis de la instancia judicial. Bueno, sobre este tema está Gloria Dos Santos. Ella es presidenta de la Cámara de Farmacias Magistrales. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Bueno, estábamos viendo en ese informe un video que es el institucional de esta farmacia magistral y dice verificación técnica previa. Sin embargo, nada de esto se cumplió. Yendo al caso puntual
de esta odontóloga de 22 años. Entonces, el otro día hablamos con usted en la radio y usted me dice, se dan esos controles. Vuelvo a preguntar, ¿quién nos garantiza la calidad de los productos que nos entregan en estas farmacias magistrales, teniendo en cuenta este caso en particular, señora? Sí, Jorge, en realidad los controles están determinados específicamente por la legislación. Todas las farmacias de alguna manera están obligadas a cumplir y de alguna manera al establecerse esos requisitos de cumplimiento, esto garantiza que el producto final tiene que salir en condiciones de ser ingerido y cumplir en este caso su objetivo de ser terapéuticamente correcto para la persona que lo ingiere. En este caso no se cumplió. Digo, en este caso puntual. particular, sí, en este caso puntual, esto está con la Fiscalía en una etapa de investigación. Tengo entendido que la empresa involucrada ha acercado toda la documentación correspondiente para poder, de alguna manera, identificar quiénes son los responsables en cada punto de control que ha tenido la receta al ingreso de la farmacia. Acá también, Jorge, es muy importante entender que la llave de acceso para el funcionamiento de la fabricación de un preparado magistral es la receta. Sin el elemento receta es muy difícil que se produzca o que se prepare un magistral. ¿Cómo hacemos para evitar otros casos? Yo le decía el otro día a usted en la radio, ¿cómo hacemos para evitar otro caso similar a la de esta joven, a la de María Sol Chávez? Porque entiendo yo que está lo que dispone Dinavisa, que usted también me dice, todo lo que establece el manual de procedimiento de los controles, pero en el caso puntual, en la misma página de esta empresa figura cuál es el mínimo de la cantidad, de la dosis que se tiene que entregar, y sin embargo no respetaron. Yo no sé si vale solamente la farmacia, la receta del profesional. Yo entiendo, ese es el punto de partida, la receta, pero quien finalmente elabora ese medicamento son los responsables de estas farmacias, Gloria. Claro, particularmente esa afirmación va a tener que ser de alguna manera delimitada por la autoridad, ¿verdad? La responsabilidad, creo que como te digo, está en fase de investigación, creo que en este momento está imputada solamente una de las partes. Y respondiendo específicamente a tu pregunta, ¿cómo se puede evitar? Yo creo que la mejor forma de poder evitar es saber quiénes son los responsables en cada línea, en cada punto de contacto, quiénes son de alguna manera los que cumplieron o los que no han cumplido los roles necesarios al momento de la dispensación de esta fórmula. Creo que este es el camino para determinar de que esto no vuelva a suceder. Claro, yo insisto, perdón que insista con esto, porque acá también me dicen, en la página de la empresa de Botica Magistral publican los mínimos y máximos de cada principio activo. Y en el caso en particular del flúor, dice máximo 75 miligramos. Y terminaron entregando casi, creo, 1 o 2. Entonces claro, ahí quiero explicarte también, ¿verdad?, que el motivo de mi participación es específicamente para hablar del proceso magistral en general. ¿Qué sucedió en la etapa de preparación? Como te digo, está en proceso de investigación. Vale decir también, ¿verdad?, que la cápsula, en este caso preparada, está directamente relacionada a la dosis y directamente relacionada a la manera de ingerir, a la manera que sugiere el profesional de ingerir. ¿Qué dicen ustedes en relación a estas acciones de inconstitucionalidad que fueron planteadas ante la Corte? Entiendo que la inconstitucionalidad de estas acciones se da para quien lo solicite de manera puntual, pero ustedes en la Cámara, ¿todos coinciden con esto que otorgó la Corte para estas 2 farmacias magistrales puntualmente? Sí, en un principio estas acciones tienen carácter prohibitivo, ¿verdad? Se solicitaron estas medidas cautelares con carácter suspensivo, pero posteriormente se falló a favor de estas empresas considerando la acción como inconstitucional. Claro. Sí, perdón. No, ustedes puntualmente, ya te pregunté eso, pero me gustaría acá compartir en el canal. Sí, claro. Ustedes pueden hacer también oncológicos, Gloria. Está en las facultades de ustedes, de las farmacias magistrales, por ejemplo, elaborar oncológicos.
Bueno, lo que en realidad el decreto o la reglamentación en ese momento sugería era prohibir la elaboración de estos medicamentos. Si bien es cierto, así como la directora en la entrevista anterior había mencionado que la mayor cantidad de medicamentos oncológicos generalmente tienen la presentación inyectable, y la presentación inyectable no es una presentación viable todavía en las farmacias de fórmulas magistrales, lo que se interpuso en esa acción es la posibilidad de poder manejar los principios activos que están en esa categoría. ¿Por qué? Porque habitualmente y como tratamiento, digamos, excepcional, muchos de ellos, por ejemplo, pueden elaborarse en jarabes o cremas inclusive. ¿Pero están habilitados o no? Están. Todas las farmacias que han solicitado esa medida cautelar, sí. O sea, sí pueden entonces. Bueno, Gloria, sí. yo creo que como Cámara de Farmacias Magistrales, usted en su condición de presidenta es la más interesada en que se aclare este tema, porque yo insisto, y el otro día cuando hicimos la nota en la radio, usted me dice como que hay una línea nuestra periodística de cuestionarles a ustedes, de ninguna manera. Ustedes tienen que seguir funcionando, nadie cuestiona eso. Lo que sí tiene que haber es un control. Eso. Lo que sí tiene que haber un control. Por la apreciación inicial, ¿verdad?, de hablar de laxos controles. En realidad los controles están definidos, están determinados. Todas las empresas que de alguna manera ejercen esta actividad tienen que cumplir esa norma. En el Paraguay, al igual que en otros países del Mercosur, ya sea Brasil, Argentina, está muy bien reglamentado, y existen también otros modelos muy bien desarrollados como el chileno, por ejemplo, que permiten y posibilitan aún de manera menos conservadora el ejercicio de este trabajo. O sea, esta es una actividad lícita, libre. De alguna manera, esta medida cautelar ha sido fallada como inconstitucional por el hecho de tener ese carácter prohibitivo, porque en aquel momento lo que decíamos desde estas empresas era que se deberían generar las condiciones como para que las empresas pudieran de alguna manera hacer llegar a los profesionales médicos y a los pacientes que necesiten este tipo de medicamentos que, por ser, digamos, poco viables en lo que respecta a lo comercial, no eran accesibles dentro del mercado paraguayo. Señora Gloria dos Santos, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge, gracias. Muy amable, la presidenta de la Cámara de Farmacias Magistrales. Me quiero ir con este informe, ya se nos va el tiempo, pues sí podemos pasar el informe, Cintia, podemos, ¿verdad? Hay tiempo. La vigencia del nuevo sistema de elaboración de cédulas y pasaportes. Desde la policía, el Ministerio del Interior, se hace una inversión de 28 millones de dólares. Nosotros le buscamos a Yucio para que nos explique por qué dilatan la implementación de este sistema que va a ejercer un mayor control a la hora de... Y se van a evitar las largas filas, el documento, la cédula te van a entregar en una hora. Ya se ha pagado una parte de esto, pero el año pasado se dieron unos retrasos y en febrero de este año ya se le comunicó al ministro Yucio que esto está listo para su implementación. Sin embargo, desde la policía están comprando todavía vía licitaciones, insumos para elaborar los documentos, cédula, pasaportes con el viejo sistema. ¿Por qué si ya tenemos este sistema que ya se ha pagado y que le va a costar al ministerio 28 millones de dólares? Nos vamos con este informe. Yucio dilata entrada en vigencia de nuevo sistema de elaboración de cédulas y pasaportes.
Desde febrero pasado se espera que el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, autorice la entrada en vigencia de un nuevo sistema de elaboración de cédulas y pasaportes que la Policía Nacional adquirió a través de una licitación por un valor de 28 millones de dólares. Las denuncias por falsificación de cédulas, el tiempo que demora la renovación de estos documentos, motivaron el llamado a licitaciones para este nuevo sistema de elaboración de cédulas y pasaportes en el año 2017. El Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay, CDE, fue adjudicado para realizar el trabajo de elaboración de cédulas y pasaportes con un avanzado sistema de chip y un grabado láser que hacen imposible la adulteración de los mismos, y además el tiempo de producción y entrega es de 1 hora aproximadamente, lo que agilizará la obtención de los documentos. Con este nuevo proceso ya no se podrán hacer documentos auténticos con contenido falso, como los que fueron incautados del poder del exjugador brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto el año pasado. Para el inicio de las obras, el Estado entregó 7 millones de dólares a la empresa CDE y los otros 21 millones serán entregados una vez que el sistema esté en pleno funcionamiento. Hubo algunos retrasos por cuestiones burocráticas y también por la pandemia, y el plazo de entrega, que era para diciembre de 2019, se extendió. Pero en febrero de este año, tras haberse hecho las pruebas correspondientes en todas las sedes adecuadas para albergar el nuevo proyecto, la misma empresa CDE informó a la Policía Nacional y al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, que ya estaba todo operativo y que solo se necesita la autorización de Yucio para que el sistema entre en funcionamiento oficialmente. Pero desde el Ministerio del Interior existe una total falta de predisposición para que este innovador sistema entre en funcionamiento. Los directivos de CDE enviaron varias notas al ministro Yucio para coordinar una reunión y la habilitación del proyecto, pero nunca se recibió a los representantes de la empresa CDE. Tampoco desde el Ministerio del Interior se designó a un funcionario inferior para coordinar todo lo referente a un proyecto que va a costar al Estado 28 millones de dólares. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, se desentiende del asunto y dilata la entrada en vigencia de este sistema, que evitará primero nuevos escándalos con la falsificación de documentos y segundo, ahorrará a la ciudadanía ir a formar interminables filas en las dependencias de identificaciones de la policía y esperar meses para tener sus documentos. El desinterés del ministro fue comprobado por el equipo de producción de la Caja Negra, que se contactó con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio del Interior para tener una versión del ministro Yucio sobre este tema y nunca hubo respuesta. Tampoco desde la Policía Nacional hay mucho interés en que se finalice con el nuevo sistema de elaboración de documentos, ya que en febrero del año pasado lanzaron una licitación para compra de materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, plásticos, cauchos, repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas para la elaboración de cédulas y pasaportes por un valor de 21.725 millones de guaraníes. Ahora, según informes extraoficiales, se estaría proyectando una nueva millonaria compra de insumos y seguir dándole vida a un sistema que demostró ser altamente vulnerable, en detrimento de un nuevo sistema que está listo para entrar en vigencia, pero no tiene el ok del ministro Arnaldo Yucio. El sistema que instaló CDE con el chip inviolable ya fue implementado en más de 80 países del mundo y en Sudamérica, Perú y Uruguay ya lo tienen con una fiabilidad del 100% ante un sistema que tiene la Policía Nacional que ya demostró estar obsoleto y vulnerable. Por ejemplo, de ello tenemos a montones con narcotraficantes con cédulas paraguayas buscados internacionalmente que compran una identidad acá y que al momento de ser detenidos se saben que vivían con otra identidad. Nunca se detuvo o se condenó a ningún policía por estos graves hechos. Tras el escándalo se vuelve a la normalidad hasta que aparezca un nuevo hecho. ¿Por qué el ministro Arnaldo Yucio, desde el 10 de febrero que se le envió el primer pedido para autorizar la entrada en vigencia del nuevo sistema de documentación, demuestra un total desinterés por el mismo? Se quiere seguir apuntando a un sistema endeble que es sabido deja mucho dinero, ya que una cédula o pasaporte falsificado tienen un costo elevadísimo que podría fácilmente superar los $30.000. La empresa ganadora del proyecto se encuentra en condiciones de implementar el sistema no solo para cobrar el dinero que todavía se le adeuda, sino para demostrar la eficacia de su trabajo, como lo hicieron en otros países. El dinero lo van a cobrar, ya sea por la implementación o por una demanda
por falta de cumplimiento del contrato que ganaron.